Va. Bueno, Neri, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de este podcast en donde tomamos diferentes temas médicos desde diferentes puntos de vista. Ya hemos hablado un poco de emprendimiento, hablamos del valor de la amistad anteriormente y hoy tenemos un tema un poco atípico para en sí el tema del podcast, pero también se relaciona un poquito con el mundo médico, el mundo de la magia, diría Harry Potter. el mundo médico, ¿verdad? Y hoy traímos a Neri. Neri es un compañero mío de hace varios años, ya unos 10, 15 años por ahí, ¿verdad? Y recientemente pues salió la película de Batman. Entonces ustedes dirán que tiene que ver Neri con Batman, ¿verdad? Entonces, bienvenido Neri, otra vez, ¿verdad? Gracias por la invitación aquí, haciendo presencia. Vamos a platicar un poquito de lo que son la medicina con los superhéroes y prácticamente aplicar, o que han aplicado la medicina en este caso, villanos, héroes, para su beneficio, ¿verdad? Porque villanos, beneficio también, ¿no? Porque es un beneficio. Es un beneficio, ¿no? O sea, cada persona es diferente, el modus operandi es diferente, entonces así es como lo vamos a trabajar. Ok, muchas gracias Neri. Pues para que los escuchas te identifiquen, ¿verdad? Contanos, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Mi nombre es Neri González, tengo 29 años, estudio ingeniería mecánica, ya próximo a cerrar, soy aficionado de los cómics. Hace poco todavía me hicieron una pequeña entrevista aquí en el blog del Duende Mall, está en internet, y platicando un poquito solo cómo es el mundo de los cómics, ¿verdad? Entonces aquí Carlos vio esa entrevista y se cuestionó, ¿verdad? ¿Qué han hecho con la medicina, con los superhéroes? Pues yo no soy un experto, ¿verdad? Pero pues yo me recuerdo que en algún momento leí, no sé si incluso fue en la Wikipedia, pero los cómics nacieron pues hace varios años, ya tenemos más de 50 años de cómics, si no es que más. Sí, 80 cumplió Batman hace poco, ¿verdad? En 2019 creo yo, si no estoy mal. Excelente, bueno pues sí. Sí. Y pues si bien los cómics han tenido diferentes facetas, me comentabas vos, ¿verdad? Que no es una historia lineal, tampoco es de que un superhéroe no pueda cambiar, ¿verdad? Sabemos que incluso Superman murió Sí. y luego pues revivió y pues poco a poco hemos visto que de repente, digamos específicamente en el caso de Superman, aparecen nuevos poderes, aparece que puede hacer algo que antes no se especificaba que podía. Y muchas veces tiene que ver esto con los escritores, ¿no? Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero yo pienso que en sí el dilema del bien y el mal, creo que eso está bastante definido en el mundo cómico. Sí, exactamente. Claro, está el tema de los antihéroes, que me imagino que en algún momento lo vamos a tocar tal vez ahí un pincelazo por ahí. Y también está el tema de cómo decidieron hacer el bien o hacer el mal, ya sea por decisión propia, ¿verdad? O porque tal vez fueron como orillados a eso, ¿verdad? No sé, ahí vamos a ver un poquito qué nos contás. O como dice, bueno, como habla Alan Moore en una pequeña referencia, ¿verdad? Cuando alguien tiene un mal día, las cosas pueden cambiar, ¿no? Que es el hecho de Killing Joke, de Batman, donde solo por el hecho de un mal día las cosas cambiaron para él, ¿no? Entonces ese es el enfoque, ¿verdad? Cómo utilizaron el bien o el mal dependiendo de sus condiciones, ¿no? Sí, no, pues perfecto, ¿verdad? No se preocupen, vamos a tratar de no spoiler, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues yo creo que empecemos inicialmente, ¿verdad? con Batman, ¿verdad? Hasta donde yo
leí en algún momento, ¿verdad?, toda la historia de DC específicamente como editorial de cómics, pues era el sentido de darle al lector un tipo de lectura, valga la redundancia, que fuera tal vez un poco más real, ¿verdad?, menos fantástica, menos superpoderosa, digámoslo así. Y pues es claro que en los personajes de DC, o no sé si es cierto o no, que era la abreviación de Detective. Sí, Detective Comics, sí, es la abreviación. ¿Verdad? Entonces, pues obviamente un detective, ¿no? Sí. Es humano, no tiene como un superpoder que le va a ayudar a resolver crímenes o resolver problemas, ¿no? Y eso lo vimos justamente en la nueva película, sí, de Batman, ¿verdad? Yo creo que ahí ya no hay un spoiler. Es lo básico. Pero es lo básico, ¿no? The Greatest Detective. Sí. ¿Verdad? Kate Crusader, vamos. Entonces, no vamos a hablar específicamente de Batman porque lo que nos interesan son doctores, ¿no? Sí. Entonces, si nos podrías decir, Neri, médicos en esta gran serie de Batman. Mira, en este caso podemos tocar varios y la más conocida en este caso es Harley Quinn. Ella es psiquiatra. Ella tiene la idea de que ella puede curar o a través de la medicina ella puede curar a un supervillano. Entonces ella decide buscar trabajar en Arkham para poder desempeñarse como psiquiatra, ¿verdad? Lo malo, el mal día para ella fue haberse topado con el Joker. Okay. Que en este caso, pues, él la supo manipular, supo darle la vuelta a la terapia psiquiátrica y ella fue la que terminó enganchada emocionalmente y teniendo, siento yo, una necesidad emocional hacia él. Pero ella es una persona muy inteligente que adquiere habilidades de combate y aparte de eso también es bañada por el mismo químico con el que el Joker nació, ¿verdad? Okay. Entonces ella busca al muy inicio que ella pueda curar a un supervillano. Ok, entonces su motivo era totalmente altruista, ¿no? O sea, hablábamos aquí también en anteriores capítulos de que el médico pues va a buscar siempre como querer hacer el bien, ¿no? Y en la búsqueda de la excelencia, porque pues, perfección no, sí. Va a querer como plantearse retos, ¿no? Entonces, ¿vos considerarías que el reto o el móvil de Harley Quinn de quererse meter a Arkham, teniendo la reputación que tenía Arkham como institución, sí, era una Harley Quinn que tal vez estaba preparada lo suficiente? Fíjate que siento yo que era un pensamiento muy superior de lo que ella podía manejar. Era más de lo que ella podía manejar y era más que todo por el hecho de que ella no era tomada en cuenta por los médicos, o sea, por la sociedad médica. Ella, pues, por el hecho de también ser mujer, pues, la catalogaron de que ella no podría llegar a curar a alguien. Entonces ella se tomó muy en serio esa contra que le pusieron y se metió a Arkham. O sea, ella dijo, me vale madre, me tiro al agua y en el peor lugar donde hay cocodrilos y tiburones, ¿no? Ok. Ajá. Okay. Bueno, pues sí es interesante. Muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas por ayudar. Y justamente salía, ¿verdad?, este tema de Harley Quinn, en el sentido de que pudiéramos como no solo querer hacer el bien, sino también demostrar, ¿verdad?, que se puede, yo puedo, yo soy capaz, pero pues vale la pena también como realmente saber si tenemos como la capacidad. ¿Harley Quinn tuvo alguna vez algún tutor que se mencione en los cómics? Pues fíjate que no, o sea, ella fue súper dotada, o sea, en inteligencia se podría decir. Tuvo un doctorado y todo, o sea, ella se preparó muy bien en medicina, o sea, en psiquiatría. A ella le interesaba mucho la mente criminal, pero un tutor como tal no, pero pues el mismo modo de que
le dijeran no puedes, no vas a lograrlo, pues eso fue un gran motivo para ella decir sí puedo, pero ya sabemos del final de la historia. Claro, muy bien, no, perfecto. Y bueno, algo que vale la pena hacer ver es que el hermano de Neri es médico también, ¿verdad? Sí. Y me imagino que en algún momento, pues digamos que vos sos como la conciencia de tu hermano, ¿verdad? En decirle, ¿estás seguro que puedes hacer eso? Y tal vez a uno le cae mal, pues porque dice, o sea, yo estudié esto, pasé 6 años quemándome las pestañas. Vos me viste desvelarme, vos me fuiste a traer al hospital y todavía te atreves a preguntarme si soy capaz de hacer esto, pero mira, está bien, pienso yo. Sí, mira, siendo guatemalteco, sabes que todo el mundo sabe de todo, o sea, toda la gente dice saber de medicina, dice saber de política, entonces uno tiende a cometer ese pequeño error de decir yo sé más, ¿no? Cuando literalmente uno, por lo que ha oído, por lo que lee a veces, ¿no? Pero sí, a veces pasa, ¿verdad? De ser la conciencia de alguien, ¿no? Sí, no, claro, pues yo me considero que es bastante importante que tengas como ahí el Pepe Grillo a veces, que te recuerdes, estudiaste, en el caso de Harley Quinn, estudiaste criminales, estudiaste psiquiatría. Se supone que el resultado no tenía que ser así, sí, ajá. Y aún así pasó. Y tal cual lo dijiste, una mujer súper dotada y bien preparada, sí, pero posiblemente joven, ¿verdad? Sí, ingenua, siento yo más bien ingenuidad y un poco de no saber a lo que se metía, ¿verdad? Sí. A mí a veces me dicen que los médicos cuando nos graduamos vivimos una segunda adolescencia, porque pues pasaste los 20, ¿no? Uh-huh. Los primeros, el primer lustro de los 20, adentro de la universidad, estudiando, y posiblemente no saliste como tus amigos, no disfrutaste como tus amigos, y te graduaste y dices, bueno, ahora es cuando y ahora tengo dinero. Es totalmente diferente, se voltea la tortilla en este caso, porque sí, lo mismo con mi hermano, ¿no? El hecho de que estudiando, desvelándose sin dormir y los demás, ¿no? Fiestas, cine, lo que sea, las cosas más simples, hasta ir a Walmart, dirías vos. Sí, exacto. Entonces eso lo vuelve complicado, ¿no? Claro. Pues bueno, en el caso de Harley Quinn, tal vez podríamos decir que pues era totalmente el altruismo y el objetivo de demostrar que ella podía. Sí. ¿Hay algún otro médico que esté en la saga? Mira, que en este caso sí, podemos mencionar a Hugo Strange. Hugo Strange fue prácticamente el primer villano que tuvo Batman, empezando en los 40 cuando muy surgió. Es un psiquiatra también que también trabaja en Arkham, pero su modo es diferente. En este caso, Hugo piensa que cualquiera podría convertirse en Batman, que cualquiera con disciplina, con trabajo, con mucho esfuerzo te puedes convertir en alguien más. Entonces él, a través de la psiquiatría, dice yo puedo, pero el modo de él es diferente. O sea, aquí él busca utilizar a villanos tal vez no menores, pero con cierta maleabilidad para que ellos hagan algo por él, y así él adquirir conocimiento de lo que Batman hace para resolver los problemas. Okay. Y él mismo considera que él podría ser un Batman o hasta incluso mejor que Batman. Entonces es complicada, yo siento que es complicada la mente de Hugo Strange como para decir yo me puedo convertir en Poz. Sí, no, eso es, para mí es más difícil en ese aspecto. El modo que busca Hugo para desarrollar su intelecto es más complejo. Y en la presentación de Hugo Strange, ¿hay algún momento o la presentación es completamente ya como villano? ¿O hay algún momento? Pues mira, depende, es que este tema es complicado, mira, tiende a hacer cambios en su línea temporal, se podría decir. Utilizan lo que son las crisis para modificar ciertos aspectos que ya no le parece que vayan dando rumbo a los cómics, a las historias. Okay. Entonces les hacen reinicios, y en este caso pues podemos aplicar un pequeño
desvío de lo que serían las historias contadas en cómics. Nos podemos basar en esta caricatura que salió como en el 2008 de Batman, donde fue un diseño muy diferente. Fue un concepto muy diferente, o sea, el Joker tenía rastas, los villanos eran muy siento yo una vibra steampunk con gótica, no sé, es muy extraña, pero Hugo Strange en este caso es el que dirige Arkham. Y él decide probar a Batman, entonces él libera un par de villanos y también un virus, se podría decir, o también, dependiendo, ¿verdad? Entonces en este caso él utilizó villanos y una manipulación hacia la ciudad gótica para ver qué era lo que podía hacer Batman. Yeah. Y mira, también nos podemos basar un poco en los cómics, que es el primero de los villanos que se logra enterar quién es Batman. Él sabe la identidad de quién es Batman. Entonces es una mente muy compleja, una habilidad de deducción y de seguir las pistas, ¿verdad? Para comprender la mente de tu rival, porque creo que es bastante lógico ya llegando a este punto pensar de que Hugo Strange ya sabe quién es Batman por el mismo hecho de que lo ha estudiado. Él ha trabajado su cuerpo para parecerse a él en este caso también. Entonces la habilidad mental que tiene es otro nivel. Yo creo que diste ahí en un punto bastante importante de lo que hablábamos al inicio, pues, de que Batman siempre ha tenido su código, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un villano que es psiquiatra, que no abandonó la psiquiatría, sino utilizando los conocimientos de manipulación, digámoslo así, Sí. o de modelaje, ¿verdad? Tácticas psiquiátricas, modelaje de modelo de la persona, o incluso pues ejercicio y demás. Él decidió en algún momento pues pasar todos los niveles de éticos, morales, con el propósito de probar su teoría, ¿no? Sí. Y como lo mencionaste, era que yo puedo ser Batman, cualquiera puede ser Batman, y hasta yo puedo ser mejor que Batman. Batman, ¿verdad? Pero sigue estando Batman como denominador común, o sea, no Sí. es como yo, Hugo, voy a ser mejor, Sí, sino voy a ser mejor que él. Ajá, exacto. Sí. Y vemos, ¿verdad? Nuevamente que el comportamiento el que se esperaba del psiquiatra de ayudar Sí. se pierde en algún momento en el horizonte y termina en el villano. Hablábamos, ¿verdad? Tras cámaras bueno, sin hablar de tanta maldad, ¿verdad? De Mr. Freeze, ¿no? Sí, este es un personaje. ¿Qué nos podrías decir de Mr. Freeze? Es un personaje que cambió mucho a raíz de la serie animada que daban en los 90s, la serie animada de Batman. Porque, digamos, él apareció en los cómics, su primera aparición fue en los cómics, y él ni siquiera se llamaba Victor Freeze, sino que él era el señor Frío. O sea, así era conocido en los cómics, y era un villano de poca monta, no tenía presencia. Y todavía vino Arnold Schwarzenegger a terminarlo de matar en la película de Batman con este personaje que, pues, por darle un giro a la trama, tal vez, siento yo, Schumacher no lo logró guiar bien, pero digamos a Víctor le hicieron una modificación. Es conocido como un antihéroe, tal vez, y un villano sufrido, porque él, su modo, la búsqueda de él es salvar a su esposa. La esposa de él no dicen qué tiene, pero tiene una enfermedad terminal, pero él tiene conocimientos en criogenia, en enfriamiento y todo ese proceso. Preservación de la preservación mediante congelación. Exactamente, entonces él decide congelar a su esposa, pero hay un pequeño problema a la hora de cuando él congela a su mujer, que él termina bañado en nitrógeno, y eso supuestamente le baja su temperatura corporal, impidiendo que él se mantenga con una temperatura
normal, estable, de 36 grados, ¿verdad? Entonces él necesita siempre estar frío. Entonces utiliza pues muchos mecanismos ya sofisticados que utilizan joyas, en este caso diamantes, para él poder mantener su temperatura. Entonces es conocido como muy sufrido, pues porque en los 2 reinicios que le han hecho siendo el primero a través de la caricatura de Batman, pues pierde a su esposa y él busca la manera de recuperarla. Él no busca dinero, él no busca fama o volverse un supervillano. Él lo único que busca es recuperar a su esposa, es buscar la tecnología para poder curar a su esposa. Y a la vez mantenerse vivo. Sí, a la vez mantenerse vivo, pues porque ya él también ya entró en este mundo de la criogenia y él pues ya no puede mantener una temperatura estable. Para más en Arkham, cuando él está en Arkham, su celda está congelada totalmente. O sea, todos, si lo van a alimentar o si lo van a ver, lo tienen que entrar con trajes especiales porque no se puede estar ahí dentro de la celda. Sí, y pues te lo traje, ¿verdad? Porque justamente vemos nuevamente, ¿verdad? Claro, me mencionaste que hay muchísimos otros villanos con doctorados ahí que no específicamente se dedican a la medicina, y pues te traía justamente a Freeze porque pues la criogenia es una tecnología que sí utilizamos, ¿verdad? Actualmente, específicamente en infertilidad, ¿verdad? Tenemos preservación de gametos, preservación de embriones, y que las oportunidades de que puedas tener un bebé en un futuro, 5 años, pues ahora ya existen, ¿no? Sí. También el descenso de la temperatura pues es lo que ha permitido también hacer cirugías a corazón abierto y muchísimas cosas, trasplantes, la conservación del órgano que vas a trasplantar. Entonces sí, ¿verdad? Teníamos que mencionar a Freeze justamente como lo dijiste, pues no era la búsqueda de poder, no era la búsqueda de dinero, sino era la preservación de la vida. De la vida, sí. Pero vemos el asunto de que pasa. Se sobrepasa los límites, porque él, a pesar de que busca el bienestar de su esposa, él lo hace a costa de todo el mundo, pues él no le importa nada. Él utiliza sus secuaces para robar, para prácticamente joyería, para mantenerse él. Y segundo, seguir buscando curas para su esposa. Pues, hablando de enfermedades, Neri, ahora hablemos un poquito del otro tema que teníamos pensado. Es de que también se menciona que hay presencia de algunas enfermedades o discapacidades que han potencializado a los humanos, sí, ¿verdad? Si querés, podemos empezar con superhéroes, ¿verdad? Tal vez dejemos ahorita a un lado a los villanos. Yo sé que tenés al final preparada tu villana, dejémosla al final. Pero contanos un poco, ¿verdad? De cómo esto, ¿verdad? De la discapacidad, que en el caso de, digamos, en el mundo de los cómics, pues tenemos mucha tecnología, tenemos los mejores médicos, tenemos como todos los recursos, pero aún así llegamos a un punto en donde nadie puede hacer nada por esta persona, ¿verdad? Entonces, aquí creo que es donde la medicina topó, ¿verdad? Llegó al límite ¿Y qué hizo? Podríamos decir fantasías, pero en este caso sí es por los cómics, ¿verdad? Exacto. Sí, solo es por los cómics la fantasía, pero podríamos mencionar a Daredevil. Daredevil es un superhéroe que no tiene poderes, no en el sentido arácnido, ni podrás decir superfuerza, nada. No. Él adquiere sus poderes a los 9 años y no es como que le pueda llamar poderes, sino que adquirió una discapacidad que perdió la vista. Él, por evitar que una persona mayor fuera atropellada, él empujó a la persona, pero él no se escapó de que un camión viniera con productos radioactivos que le cayeron en la cara y le quemaron la retina, los ojos, ¿verdad? Entonces él, cuando despierta en el hospital, él se despierta por el sonido, él escucha las cosas extremadamente fuertes y él se asusta, siendo un niño y con los ojos vendados, pues él se asusta y no sabe qué es lo que está sucediendo.
cuando se empieza a dar cuenta de que puede escuchar lo que están diciendo en 3-4 salas adelante, el sonido de las palpitaciones del corazón de las enfermeras, hasta los olores empiezan a amplificar, y él empieza como que, o sea, él entiende que todo se volvió extremadamente sensible para él y no sabe cómo manejarlo al inicio. O sea, él todo le provoca problemas, o sea, sonido, olores, el tacto, y empieza a adquirir una habilidad que sería una especie de sonar que le permite ver, ¿no? O sea, él es un personaje ciego, pero él mira, o sea, él te puede ver perfectamente. Entonces, siento que este es el primer paso que podemos dar sobre, digamos, una discapacidad provocada en este punto, ¿va? Pero igual es una discapacidad que él tiene que le permite convertirse en un superhéroe. Y aparte, pues, digamos, él no teniendo habilidades, o sea, superfuerza, velocidad, lo que querrás, él sí tiene una especie como de superpoder. Tal vez no es superpoder, sino que él es muy bueno en combate. Él es entrenado en diferentes modos de pelea que existe, Jiu-Jitsu, Muay Thai, y él los domina a la perfección. Él es, según su maestro es Stick. Según él, no ha habido mejor alumno que Matt Murdock, que es Daredevil en este caso, por la habilidad que tiene de aprender artes marciales. O sea, no hay nadie como él. Entonces lo podemos tomar muy bien en este caso para la medicina, en el caso de lo que perdió le amplificó su habilidad de humano. Y hablábamos del punto de quiebre, ¿no? Que sí. En este caso él decide hacer el bien, o sea, no porque por salvar a alguien perdió la vista, decidió volverse un héroe. Sí, no, mira, en este caso pues él pierde a su papá, porque el papá, pues por tratar de mantenerlo, no ganaba el suficiente dinero trabajando, pero él era boxeador y él era muy bueno boxeando, entonces él arreglaba peleas. Él perdía más que todas las peleas para ganar dinero, hasta que un día Matt, viendo a su papá diciendo, o sea, ¿cómo puede ser que mi papá, siendo tan bueno, pierda? Entonces él busca apoyarlo, y en ese momento el papá de Matt le cae en conciencia, ¿verdad? Que no era justo que él ganara dinero perdiendo. Entonces él decide ganar, y al ganar gana una apuesta muy grande que estaba en su contra, pero al mismo tiempo la mafia no le gustó, ¿verdad? Entonces decidió matarlo. Entonces el papá de Matt muere y él decide que va a luchar en contra de primero quienes mataron a su papá, ¿verdad? Y ya después, por el mismo camino, pues él es católico. En este caso es una de sus cualidades, podríamos mencionarlo, que él es católico, es un católico creyente, se confesa, o sea, él va creciendo conforme a la religión. Entonces él tiene conflictos, ¿verdad? Entonces, como digamos, no puede matar, él decide no matar, pero es también por mismo de la Biblia, en los 10 mandamientos. Entonces es un personaje que su modo pues busca el bien, y aparte de eso, pues él es un abogado. Él es abogado que más que todo trabaja ad honorem y busca salvar a gente pues, con escasos recursos que no pueden pagar lo que es un abogado normal, ¿verdad? Entonces, la línea de él es muy centrada en este aspecto, es muy rígida también se podría decir, porque ha tenido conflictos con muchos personajes por lo mismo. Él no busca matar, pero hay otros personajes que sí, entonces entra el mero conflicto, ¿no? Claro. ¿Algún otro superhéroe o algún otro personaje que nos tengas? Mira, en este caso, pues... Ya sabes que los villanos abundan. Y bueno, siempre es como que, como diría Alan Moore, en lo que me estoy basando ahorita, todos tienen un mal día, ¿no? Okay. Y en este caso podemos llamar a Lizard. Lizard es un villano que es de Spider-Man. Es el doctor Curtis Connor, que él trabaja con la biología, con la genética. Pero él en su juventud se enlistó en el ejército, ya siendo médico se enlistó en el ejército y se volvió un médico militar. Y en una de sus misiones que tuvo
países con guerra, pues una bomba estalló cerca de donde él estaba y él pierde un brazo. Entonces cuando, bueno, en este caso Peter Parker es estudiante de él para sus estudios en la universidad, Connors está buscando una cura, o digamos, está estudiando a animales que pueden regenerar sus partes. En este caso son lagartijas, son unas como lagartos, no estoy tan seguro, pero sí creo que sí existe en el mundo natural una especie como de lagarto que pierde la cola y le vuelve a crecer. Entonces, bueno, en la mitología y en los cómics pues hablan de que supuestamente el papá de Peter pues estudió lo mismo y que él tenía la clave para poder desarrollar un suero que recuperara extremidades o miembros perdidos por guerras o por enfermedades. Entonces él lo desarrolla y a la hora de aplicar, porque él, digamos, aquí es donde volvemos a caer en dar el paso a que ya todo pierda la ética y el honor y lo que querrás. Él, pues, como no lo puede probar en la gente, entonces decide probarlo en sí mismo. Ok, pero es más altruista que experimentar con todo. Pero digamos, la misma necesidad que él tenía de recuperar, pues, lo que dijo, me vale madres y lo hago yo. Entonces, él inyecta el suero y el suero lo transforma en un lagarto. Al inicio pues le crece el brazo, pero cuando termina de crecerle el brazo, él empieza a mutar y se convierte en un lagarto. Entonces, pero al convertirse en lagarto, pues aquí hay una pequeña discrepancia, o sea, ya la mente de él ya no es la misma, la mentalidad de él cambia y él busca, o sea, él desea que todo el mundo tenga las mismas habilidades que él, entonces él dice, voy a convertir a todos en lagartos. Y se cambia. Sí, cambia totalmente, o sea, ahí está el cambio de él, digamos, cuando pues pelea contra Spider-Man y logran encontrarle la cura y lo vuelven a ser humano, pues él vuelve a la normalidad, pero él tiene miedo de volverse a convertir en lagarto y que vuelva otra vez esa mentalidad de decir todo mundo debe convertirse en lagarto. Entonces hay una pelea mental ahí con él y para buscar la cura, primero para no convertirse otra vez en lagarto y segundo evitar, o sea, que su mente cambie. Claro. Sigue la intención de recuperar el miembro perdido, ¿verdad? Con ya cierta prevención de volverse en lagarto, pero tal vez una alerta. Una alerta para no perder pues, básicamente su cordura. Sí, su cordura, la conciencia. Entonces es la diferencia, es lo complicado con este personaje que, pues, o sea, él en su sano juicio no pasa, no sobrepasa los límites médicos de decir voy a experimentar con la gente, sino que hasta que se transforma en lagarto es como él le vale madres y todo, y él quiere que todos sean lagartos, ¿no? Que sean de sangre fría. Bueno, entonces pues no sé si tenés alguien más o querés dar tu sorpresa. Pues mira, podríamos mencionar un poco a Bane, aunque Bane, bueno, mira, todos son villanos, aquí todos son villanos. Aquí no hay héroes que tengan discapacidades y eso pues lo vuelve interesante porque un villano es un poco más interesante que un héroe. O sea, un héroe tiene un modo, tiene su camino a seguir, pero un villano, el motivo que lo llevó a convertirse eso. Entonces Bane podría ser solo por el hecho de que él tiene la habilidad de utilizar un suero que lo vuelve un superhombre que tiene otras capacidades físicas increíbles en las que superfuerza, pero es adicto a esa sustancia. Entonces, pues... Y aquí hablamos de adicción también. Sí, ya de adicciones y ya otros problemas que trata la medicina, pero ya son menores, o sea, ya son como que el resultado ya no más como lo que está pasando, sino que es el resultado, ¿no? Pero digamos como último personaje, que es el que estábamos guardando para el final, es Echo.
Y Echo es mencionado y es traído al final porque justamente acaba de aparecer en la serie de Hawkeye de Disney Plus, donde ella forma parte, ella es una villana, pero es una villana que, bueno, le hicieron mucho honor, le hicieron bastante honor, porque en los cómics ella es presentada como una mujer que tiene sordera. Okay. Y nada, el primer plano de ella es lo más genial que puedes ver porque ella es una mujer, primero, es nativoamericana estadounidense, o sea, es nativa. Y ella pues va caminando por la calle como que si nada estuviera pasando, pero ella está evitando o sea, ella se metió en medio del tráfico y hubo accidentes y ella seguía caminando normal, pero es porque ella no escucha. Muy bien. Entonces te la presentan como una mujer sorda, pero que es boxeadora, que pues practica boxeo en este caso, pero tiene bajo la manga el hecho de que ella puede copiar la habilidad de cualquier persona con la que interactúa, con la que ve. Entonces mira, es una... Aquí entramos al punto de lo que es un antihéroe, porque ella pues no busca ser mala, sino que ella es manipulada por el Kingpin para pelear contra Daredevil, que inicia, o sea, sus inicios en los cómics, ella es villana de Daredevil, pero bajo la influencia del Kingpin. El Kingpin es el rey del crimen de Hell's Kitchen, que es el área más pobre que maneja Nueva York. Entonces él lo controla todo y él le dice a Echo, en este caso ella se llama Maya López, le dice a Maya que pues él es su tío, él la vio crecer y toda la onda, pero él le dice, mira, Daredevil fue el que mató a tu papá, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer, bro? Entonces ella se disfraza como Echo, esa sería su alter ego, ¿no? Y pelea contra Daredevil y es una pelea muy difícil para él porque no sabe cómo derrotarla, no sabe cómo enfrentarse a ella porque todo lo que hace ella se lo imita, se lo copia. Y siendo Matt Murdock un personaje que ya, como mencionamos hace un rato, que tiene esa habilidad de ser muy bueno en combate de artes mixtas, pues Echo es su doble, es su némesis en este caso, ¿no? Entonces es mencionada porque fue traída a Disney Plus y casi le dieron el mismo toque que en los cómics, solo que en este caso fue, bueno, igual como en los cómics, el Kingpin pero el Kingpin fue el que mató a su papá, que era el líder de una triada en Estados Unidos, pero utiliza, ahorita es Hawkeye, ¿verdad? O sea, en la serie es Hawkeye, es el que supuestamente está evitando de que ellos... El conflicto, ¿verdad? Entonces pero la supieron agregar muy bien en este punto, entonces yo esperaría verla con Daredevil haciendo más de algo, y más que también le están haciendo su serie por individual. Es un personaje que da mucho potencial. Y como dato curioso podemos mencionar que la actriz que interpreta a Maya López, a Echo, pues es sordomuda. Y aparte de eso, ella tiene una prótesis, ella no tiene una pierna. Entonces, pero no te das cuenta, o sea, hasta que la investigas, hasta que decís quién es ella, porque pues nadie conoce a Echo, o sea, es muy raro que conozcan a Echo porque viene desde los 90s, desde que apareció en los cómics. Te das cuenta de que ella no tiene una pierna y si la miras en la serie no hay una referencia y no hay un momento donde uno diga ella no tiene una pierna, o sea, ella se mueve normal hasta que de verdad la miras que sí tiene una prótesis, o sea, en el transcurso de la serie la miras que tiene una prótesis y es un poco sorprendente, o sea, te genera la admiración por el hecho de que pasa, o sea, ella tiene una prótesis y una persona normal, pues. Ok, pues para concluir un poquito, ¿verdad? ¿Cuál era entonces el asunto de esto de hablar de los superhéroes, de hablar de enfermedades o de discapacidades y hablar también específicamente de cómo alguien que empezó con un buen fin, ¿verdad? Tuvo un mal día, como mencionaste, y cambió, ¿no?
Y bueno, yo creo que ese es justamente el objetivo que yo tenía de este podcast, era presentar, ¿verdad?, los personajes. Para eso eras el experto, Sí, Nelly. en este caso. Escuchar el móvil, escuchar la razón o el por qué hicieron lo que hicieron, ¿verdad? En el caso de Harley Quinn era la aceptación, se le dio, o ella escogió un reto que tal vez no estaba lista para hacerlo. Pudo haber estado, posiblemente sí, ¿verdad? Por todo el potencial que tenía. Nos mencionaste en el caso de Hugo Strange, ¿verdad? Que se ve cierta como obsesión, ¿verdad? De llegar a ser hacia Batman. En el caso de Freeze, pues obviamente lo sufrido, ¿verdad? La víctima que mencionabas, que él lo que quiere es estar vivo, ¿no? Y mantener vivo a su ser querido, ¿verdad? En este caso. Y por otro lado, el único héroe que tocamos aquí es Daredevil, ¿verdad? Que pues hasta cierto punto, posiblemente por sus altas creencias religiosas, también decide hacer el bien. Aunque tuvo un muy mal día. Sí, tuvo un mal día. Decidió hacer el bien. Y bueno, en el caso de Lizard, pues como decíamos, él tenía una discapacidad, ¿verdad? Había perdido un brazo y no quiso hacer experimentos con el resto de personas, sino lo hizo en él, ¿verdad? O sea, dijo, bueno, no voy a hacer el daño, pero igual hizo daño y igual. Pero igual también cambió. pones a pensar cómo podrías llegar a decir, bueno, vamos a experimentar con gente, ¿va? O sea, entonces no había un modo de llegar a encontrar la solución o saber si lo que estaba realizando era correcto, o sea, por lo menos el químico, lo que estaba utilizando. Claro. Porque, pues, ¿cómo llegaste y decís, bueno, ahora vamos a experimentar con gente a ver qué le crece, ¿no? Sí, eso es impensable, güey. Sí. Y en el caso de Echo, pues bueno, la manipulación de Kingpin definitivamente contra uno de los héroes que estamos hablando. Sí. Entonces, pues moraleja, ¿verdad? Si bien buscamos en medicina la excelencia, si bien tenemos muchísimas móviles o asuntos personales, no deberíamos nunca de sobrepasar los límites. Realmente vimos la ética, la moral, y que el sobrepasar de esto pues generalmente termina mal, ¿verdad? Estamos hablando de cómics que pueden variar. Son historias fantasiosas, exacto. Pero que la idea es esa, no perder el rumbo, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas gracias, Nelly, por tus conocimientos, por aceptar la entrevista. Ya sabes, siempre es un gusto. Y si pues las personas quieren saber un poco más de algunos cómics, pueden escribirlo, ¿verdad? Pueden dejar un comentario o pueden mandar algo, ¿verdad? Pueden agregar también algún personaje, pues también con el tiempo pues no se puede tomar a más personajes que tal vez uno quisiera, pero aparte de eso también hay muy pocos, ¿verdad? Entonces era un tema bastante complejo, entonces se buscó bastante, ¿verdad? No cualquiera tiene pues una discapacidad o una... Cierto. Sí, entonces si hay personajes más pues, los pueden mencionar y sí. Tal vez haya una segunda parte. Vamos a ver. Sí, cabal, ¿no? Pero sí, todo depende de cuántos buscar. personajes Claro salgan. claro que sí, Nelly. Muchas gracias. Y espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Un tema, como les mencionaba, atípico, pero siempre encaminado en el sentido de que no porque estemos en medicina tenemos que continuar mortificándonos pues estudiando medicina. Esto tiene que ser algo que guste, que nos llame la atención, que sigamos sintiendo el llamado. Y como hemos mencionado en otros capítulos, pues se pueden hacer cosas paralelas, ¿verdad? Pueden empezar a coleccionar cómics como Nelly. Sí. Y claro, ¿verdad? Mantener siempre la línea, aunque sea un mal día. Y muchas gracias, Nelly, de nuevo. Y bienvenido cuando querrás. Gracias, muy vale, gusto. Igual un saludo a todos los que nos escucharon y ya saben que podamos hablar, pues aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias y feliz día, feliz tarde y feliz noche.